ponerla en YouTube. El tema hoy va a ser variado. Variado en el sentido de que voy a hablar de algunas técnicas que usa o que usó Fidel y que sigue usando el castrismo en Cuba. Técnicas de control poblacional, de cómo controla a las personas, de qué manera lo hacen. Ya yo estas ideas las he ido tirando en unas y otras directas, indistintamente. Y esta noche deja ver si las puedo tomar todas juntas, ¿no? Y ponerlas en un solo contexto. Sería importante. Técnicas de control en Cuba que más tarde, con el tiempo, las extendió acá a la comunidad cubana en Estados Unidos. Entonces, esto pasa por todos los temas. Esto pasa por todos los temas candentes en los que los cubanos hemos tenido fricciones. Y, por supuesto, casi siempre que ocurren estas fricciones, si uno presta atención a Cuba, pues durante estos tiempos de fricciones acá, hola Omani, durante estos tiempos de fricciones acá, de nosotros, de la comunidad, pues siempre en Cuba se hacen cosas importantes fuera de la lupa y del análisis de la comunidad cubana. De tal manera que siempre se salen con la suya. Es un método, no es propio de los cubanos, no es propio de la dictadura, es un método de lucha política, se usa en los Estados Unidos. Es muy común el uso cuando usted saca a la luz pública algunos problemas polémicos. La gente se entretiene en estas polémicas y durante estos tiempos pues el Congreso se reúne y toma decisiones decisiones un poco, digamos, polémicas o difíciles. Sin embargo, se salen del radio de acción de la opinión pública, porque en ese momento la opinión pública está en algún escándalo de turno del presidente o de otra cosa, o de un congresista o algo de eso. Buenas noches, Yamani. Entonces, cuando desde los mismos principios, los mismos principios del gobierno de Fidel Castro, Fidel usó mucho en la política e incluso en la economía, usó mucho el engaño a través de las propagandas, a través de ciertas amenazas, ciertos peligros, ¿no? Uno de esos fue el peligro inminente de la agresión norteamericana. Fue algo que explotó hasta última hora. Hoy por hoy ellos explotan, saludos al Pizar, hoy por hoy ellos explotan esa idea. O sea, la idea de un país pequeño que en cualquier momento nos van a agredir y que tenemos que estar preparados por acá y por allá. Cuando en realidad hace mucho ya que el ejército cubano no es un ejército funcional para la defensa del país. Desde el punto de vista de la defensa del país, no es funcional. No solo por la técnica, la preparación y demás, y los recursos, la logística, ¿no? Sino por el mismo espíritu de las tropas. No es un ejército funcional porque a pesar de que ellos se sustentan aparentemente en el ejército, en realidad esta fuerza militar, la fuerza militar cubana, no es, yo pienso que no es en realidad aliada al poder. Provienen del pueblo, son del pueblo, van de pase a casas de tabla, de guano y cosas así, y no hay un militar en Cuba por alto rango que no tenga un familiar viviendo en una casita de campo de guano allá por Pinar del Río o por allá por las montañas de Oriente o de Santi Espíritu. Entonces, esa es una realidad. Ellos tienen que moverse por todo el país, ellos tienen que relacionarse con el pueblo, ellos son pueblo. Y Fidel siempre supo esto. Fidel, desde principios de la revolución, usaba la amenaza del ataque norteamericano como
como un instrumento, ¿no? Un instrumento digamos, de crear una atmósfera determinada. Y una vez que los americanos desmentían estas amenazas, pues entonces el que quedaba en una posición ganadora respecto a los militares era Fidel, porque era como decir, ya ven, ellos no nos van a agredir, ellos no van a hacer eso, así que ustedes, los que están en mi contra, están solos, no cuentan con nadie. Encima de esto llenan a Cuba de tropas militares soviéticas, varias decenas de miles de militares, yo he visto números de hasta 64.000 por ahí, en todo el país, que también eran una fuerza significativa que pudieran haber aplastado cualquier levantamiento militar por parte del ejército cubano en contra de Fidel Castro, como al estilo de cómo ocurrió esto en Hungría y Checoslovaquia. Y ustedes dirán que eso es una locura, que eso, ¿de dónde sale? Bueno, sale de la realidad. Ellos cuando salen, y siempre que han salido en Cuba y se protegen, ellos no se protegen tanto de un ataque exterior, de un golpe, de un intento de asesinato que pudiera venir de afuera, como de adentro mismo del país, de sus propios mandos, medios y altos mandos. Entre ellos son muy cuidadosos en los desfiles, en la técnica, en todo, son muy cuidadosos. Y evidentemente no se están defendiendo del enemigo, digamos, que está afuera, que puede venir y entrar en una lancha. No. Ellos se defienden de esas personas que están marchando, de esos oficiales que están allá atrás, de otros oficiales, de gente que está en los mandos. Entonces, esa es una de las cosas que usó el gobierno de Cuba, esa propaganda esta de que los americanos que nos van a atacar y que se después cuando los americanos desmentían todo eso, pues usaban ese elemento. Lo usó también en la zafra de los 10 millones. O sea, la zafra de los 10 millones, Fidel en realidad se propuso una meta del carajo y en base a estas metas productivas pues se establecen contratos y se establecen precios y después pero son perspectivas, ¿no? Y después cuando resultó poca la producción pues las vendió mucho más caras, ¿no? Estas son cosas que quedan en la historia, quedan relegadas a un segundo plano, pero sí ocurrieron. Igual todos estos famosos dichos de que esto está, que no hay quien lo arregle, estos dichos de que de aquí lo que hay es que irse y cosas así. Esos son todos técnicas comunicacionales, ¿no? Como decía Mariela Castro, hablando de las técnicas del fascismo, ¿no? Son técnicas comunicacionales, son ideas que se introducen a la misma, hola Fernandini, que se introducen a la misma población por todos estos mecanismos de inteligencia con que ellos permean la sociedad y pues crean ese estado de opinión y desmoralizan a la población, desmoralizan a los militares y demás. Hay un problema hoy y es que analizando el hecho de que ellos en realidad no tienen un ejército para defender el país, no lo tienen, entonces ¿para qué tienen el ejército? ¿Para qué tienen el ejército? Y si realmente no les preocupa a ellos una agresión, una injerencia extranjera, entonces ¿por qué no les preocupa? ¿Qué saben ellos? ¿Qué trato tienen y con quién lo tienen? Porque si las tropas de tanques de Managua no tienen petróleo suficiente para llegar a la Plaza de la Revolución, no tienen comida suficiente, ninguna unidad para más de 3 días, no tienen balas para más de 1 hora de combate, entonces ustedes no están en condiciones de defender la patria y el ejército por lo tanto no cumple esa función. Entonces, desde cierto tiempo, no sé qué tipo de compromiso ellos habrán hecho con los supuestos enemigos, que nunca fueron tales, pero lo cierto es que no se han visto en la necesidad de mantener un ejército, digamos, como
como el ejército que se tuvo para ir a Angola. Porque en Angola no es que la gente hubiese ido preparada, pero la gente allí se vio obligada a prepararse en los campos de batalla y demás, y aprendió a pelear, y muchos generales, muchos oficiales, como se dice el dicho, se templaron allí, esas personas maduraron y se vieron envueltos en guerras modernas y en situaciones difíciles, y son hoy, representan una sección del mando militar de Cuba que tiene experiencia, que tiene valor, que estas personas están probadas. Entonces, ya el ejército hoy, lo que es los soldados, pues ustedes saben, es la misma mentalidad de todo el mundo. Ellos no creo que cuenten con eso. Yo creo que sí cuentan con unos órganos de control y de seguridad del Ministerio del Interior muy buenos, muy bien organizados y muy operativos en el sentido de la propaganda. ¿Qué han hecho con nosotros acá en el exilio? Con nosotros acá en el exilio han hecho algo muy sencillito. Es lo mismo que hacen, por ejemplo, que hacen los partidos políticos aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, el Partido Republicano, cuando quiere quitarle votantes al Partido Demócrata, pues entonces se pone a hablar del aborto, del derecho a la vida y cosas así. Y desde esa perspectiva, desde ese ángulo, pues le roba votantes a los demócratas. Y aquí más o menos las fuerzas están parejas. Aquí son, digamos que hay como 40-40 y hay un 20% de independientes, ¿no? que están en el medio, y de otros partidos. Pero más o menos la cantidad de republicanos y de demócratas está balanceada en Estados Unidos. Y si cada cual vota por su partido, pues la cosa queda muy pareja. Entonces aquí estos mecanismos, ¿no? de robarse 5 millones de votantes, de robarse votantes de un partido al otro, con estas pequeñas fisuras, como pueden ser el homosexualismo, o sea, estas políticas políticas estas de la ideología de sexo, o el aborto, o los derechos religiosos, o quizás puede ser también el problema de las armas. Todas estas son fisuras en la conciencia del pueblo, fisuras que unos partidos aprovechan para quitarle votantes a otros. Por ejemplo, los demócratas, aprovechándose de las masacres y todas las cosas que están ocurriendo, de estos tiroteos masivos, le roban electores a los republicanos. Los republicanos entonces le roban electores a los demócratas en estos problemas del aborto y eso, que se tienden a quitarle votantes conservadores a los demócratas. Eso mismo nos están haciendo a nosotros. Exactamente eso nos están haciendo a nosotros los cubanos. Fidel lo está haciendo. Lo está haciendo con la política de intercambio cultural. Lo hizo desde el año pasado con el asunto de la Constitución, ¿ya? Toda una perspectiva participativa, toda una cantidad de cosas que crearon una dinámica, crearon una dialéctica ahí entre nosotros. Y en algún momento nos vimos discutiendo antifidelistas contra antifidelistas y haciéndonos acusaciones delicadas, ¿no? Los unos a los otros. Y esto era lo que hacía, como dice Mondes, esto era lo que verdaderamente hacía feliz a los Castro. No lo que yo decía o lo que él decía, sino el hecho de que él y yo estuviéramos discutiendo. ¿Entienden? Entonces, en esto ellos van ganando siempre. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos hacerle lo mismo a ellos dentro de Cuba. Pero ellos tienen leyes prohibitivas, ¿ya? Ellos tienen control de la información total y control del movimiento dentro del país. Y entonces tú no puedes llegar allí, y esa enorme cantidad de fisuras que existen dentro de su sistema político, que está más lleno de fisuras que de pedazos buenos, pues usted no tiene la libertad de llegar allí y alimentar esas cosas, porque ellos no ofrecen libertades
libertades como la libertad de expresión, la libertad de política, que vienen juntas, ¿no? Y sin embargo acá, donde somos los malos, ¿no? Pues como que existen todas esas libertades, ellos vienen con una total impunidad y se meten entre nosotros y comienzan con aprovechar estas fisuras, ¿ya? Como puede ser, por ejemplo, el mamotreto, cuando se estaba analizando el mamotreto, que si acá, que si allá, que si se somete esto antes de no sé qué día y que para no sé qué día, y todo aquello se revolvía y se revolvía. Y en definitiva, ellos no tuvieron en cuenta ninguna de las proposiciones que se hicieron, 200 y tantas, no miraron a ninguna, hicieron lo que les dio la gana. E inclusive hicieron cambios en artículos que no se habían propuesto cambios. Simplemente analizando el proceso, analizando todo aquello que estábamos hablando, toda aquella vorágine de ideas y pensamientos, se fueron dando cuenta de dónde tenían que apretar los tornillos y las tuercas, porque ellos son un sistema que tiene todos estos tornillos y tuercas, todo esto está flojo, todos estos calzos, esto está lleno de calzo, como cuando uno intenta que una mesa no se mueva y le pone un calcito por acá y va moviendo y va poniendo más calzos, ¿no? Entonces, aquella división en el proceso de discusión del mamotreto, después que si se votaba así, que si se votaba no, que si se votaba otra cosa, y eso fue otro elemento de fricción más, otro elemento de fisura. De ahí aquí han sido múltiples los elementos de fisura, y cuando no ha habido una cuestión de fisura, como por ejemplo para el mes de abril, por ahí que no había ningún tipo no había nada en el boom, pues entonces se ponen a hablar no sé si fue en abril, sí, en abril estaba rebelión, no sé si se acuerdan. Cuando pasó el asunto de la Constitución, entonces viene rebelión, ¿ya? Y que si para las calles, que si eso no, que si sí, y en definitiva nos volvimos a meter en otra dinámica, en otra dinámica de este tipo divisiva, ¿no? Y cuando se pasa rebelión el 13 de julio, aparentemente pues ya no va a pasar nada más. Pues bueno, por aquí comienza la avestruz y la jutía y todo aquello. Y de vez en cuando surgen estas cosas, ¿no? Surgen estos elementos divisivos de nosotros, ¿no? Hola, Tabito. Y bueno, ya tuvimos el otro día un elemento también que nos dividió un poco nos dividió en fidelistas, fidelistas A y antifidelistas A y antifidelistas B. O sea, digamos, opositores clase A, opositores clase B, o verde oscuro o verde claro, ¿no? Y verde más claro. Fue el problema de los reggaetoneros, el intercambio cultural, después Jaila, y ahí ahora está este otro asunto que nos está también como que dividiendo en equipitos, ¿no? Aparentemente todos tiramos en la misma dirección, o sea, no es que seamos uno más héroes que otro, uno tengamos más razón que otro, simplemente hay verde claro y verde oscuro, y pues se crea una dinámica divisoria o divididora o qué sé yo. Estas cosas suelen pasar, ¿ya? Y después que pase, pues queda algún rencorcito por acá, por allá, nos volvemos a unir todos, ya no hay elementos de división, pero de pronto surge otra chispa de estas que uno no sabe ni de dónde salen. Y no estoy diciendo que nadie lo haga intencionalmente. A veces estas cosas nos las sugiere un productor o nos las sugiere un buen amigo y ni siquiera averiguamos de dónde salió la idea, y a veces la idea al amigo se la sugirió otro amigo y en esta cadena nos perdemos, ¿no? Si es que nos ponemos a averiguar. Pero el punto es que hay que tomar una decisión o hay que mirar esto de una manera que debíamos estar preparados para este tipo Dale, tranquilo. No, si no voy a ser muy extenso hoy, Gustavo. Oye, debemos estar siempre preparados para este tipo de actividad. O sea,
nos van a dividir entre si apoyamos el levantamiento del embargo o no apoyamos el levantamiento del embargo. Una vez que ya se logre algo, te dicen, no, pero ahora no se llama embargo, se llama bloqueo. No, no se llama bloqueo, se llama embargo. Y con toda esa bobería, con toda esa tontería, nos tienen divididos todo el tiempo, ¿ya? Y yo pienso que por lo menos las personas que tienen un plan, y yo veo que está siendo así, deben mantenerse firmes en su línea, ¿no? En su línea y ignorar todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece, ¿no? Yo, desde que empecé mis directas, siempre dije que yo me iba a dar a la tarea de romper el mito de Fidel Castro, de tratar de desentrañar su personalidad, todo lo que hizo, todas las mentiras que ha escondido detrás de él. Y lo voy a seguir haciendo, esa va a ser mi línea, la voy a retomar un poquito más organizado, aunque me caiga raíles de punta, ¿ya? Aunque caiga lo que caiga. Yo, por ejemplo, respecto a esta propuesta o esta ola de no mandar remesa, es un problema de él. Mira, ese es su espacio. Si él quiere hacer esa propuesta, que la haga. ¿Ya? Yo puedo sacarle los números, no sé, digamos que si somos como 50.000 personas involucradas en esta polémica, siendo 50.000 personas involucradas en esta polémica, representaríamos solo el 0.005% de todos los cubanos. Eso por una matemática rápida, de todos los cubanos en Estados Unidos o en el mundo entero, en la diáspora. 0.005, o sea, el 5 está en las milésimas por ciento de los que estamos fuera. ¿Ya? O sea, no somos un por ciento muy grande, todos juntos, los que están a favor, los que están en contra. Nosotros no hacemos falta para este tipo de cosas. Nosotros hacemos falta para sembrar ideas. Nosotros hacemos falta para hacer críticas a estos escándalos de corrupción que se están descubriendo, como el de la Biofam, por ejemplo, ¿no? Que es el más reciente. Para eso estamos nosotros, porque no somos muchos, no somos una fuerza muy grande, 0.005% del 1,5 millones, 2 millones que estamos fuera de Cuba. Pues realmente ustedes tienen que entender que no somos muchos, somos unos pocos. Y de esos pocos, muchos no mandamos remesas. Yo en lo particular no mando, no sé desde cuántos años hace que yo no mando un centavo a Cuba, que no hago recargas, y hace ya para 2 años o 3 que no viajo. O sea, a mí me es muy fácil apoyarlo, porque es que no me cuesta nada. De hecho, ya no solo enero, yo ni mandé, ni recargué, ni viajé en diciembre, ni en noviembre, ni en octubre, ni en septiembre. O sea, de fuera a fuera, yo estoy en talla, ¿no? Con lo que propone Otaola. Pero, sin embargo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, no porque, fíjense, no porque no mandar remesas no vaya realmente a llevar al gobierno cubano a una situación difícil, sino porque es que el 0.005% de todos los cubanos, que además ellos mismos se encuentran divididos, ya digamos que nos dividimos en mitad y mitad, si la mitad de esa mitad, que sería 0.0005, ¿ya? Y la mitad, o 0.0025, si la mitad de esa mitad es como yo, que nunca manda de todas maneras, ya, la mitad es como yo, que de todas maneras nunca manda, pues en realidad el estrago de enero va a ser el mismo que de diciembre, ¿no? O sea, nada. Entonces, estas son cosas que era a lo que se refería Mondeja cuando decía que estas no son cosas verificables, ¿ya? Y entonces cuando usted echa una lucha, desde el punto de vista, una lucha que tiene que ver con los números, una lucha que tiene que ver con un impacto monetario, pues se supone que usted tenga los mecanismos de verificación, ¿no? Pero así a puro análisis, sería bien si pudiéramos hacerlo sostenido. Por ejemplo, no se manda más y no se manda más y no se manda más, ¿ya? No me está bien a mí decirlo porque es que yo en realidad no mando y de ninguna manera. Entonces, pero bueno, si fuera algo sostenido,
Entonces usted pudiese entonces decir, estos son los cálculos. En realidad dejar de mandar en enero, que es un mes de que tradicionalmente no se manda remesa, no se mandan muchas remesas. ¿Por qué? Porque pasó diciembre, mucho gasto y todavía no te dan el income tax, que te lo dan para febrero. Pues por lo tanto enero es un mes sin remesa. Y a todo el que le hace falta dinero uno le dice, pues, mira, espera febrero, espera marzo, porque es que ahora no tengo. Y mes sin remesa es enero, por excelencia. Y es un mes muy bueno para la dictadura, porque es el mes de más alza del turismo en Cuba. O sea, ellos prácticamente no se van a sentir que 5 de cada 1000 cubanos, 5 de cada 1000 cubanos, no le manden remesas. Porque ese es el número, fíjense. Si todos los que nos metemos en las redes y seguimos, el que sigue Otaola, el que me sigue a mí, Eliezer, Chucho, el otro, que muchos se repiten, muchos se solapean. Si todos nos sumamos, es probable que estemos en el rango de los 50.000. Eso serían, de 2 millones, serían 5 personas de cada 1000. O sea, 5 personas de cada 1000 no mandarían. Eso en el caso de que todos estuviéramos de acuerdo en no mandar nada. Pero si es la mitad nada más, estaríamos hablando de 2 personas de cada 1000. 2 personas y media de cada 1000. O sea que serían 5 personas de cada 2000. O sea, 5 personas de cada 2000 estarían de acuerdo en no mandar y por lo tanto se reduce el efecto. Y si encima de eso tenemos en cuenta que la mayoría de esas personas que no quieren mandar, de todas formas no mandan nada, pues el efecto se reduce más todavía. Y si tenemos en cuenta que lo van a mandar en diciembre, ¿ya? Van a adelantarlo para no mandarlo en enero, pues el efecto es nulo. Porque cuando usted manda, lo que usted manda en enero, lo manda en diciembre para que entonces en enero haya un hueco, un vacío. Lo que va a pasar es que ese dinero que usted mandó en diciembre para que haya un vacío en enero, va a producir un pico, va a producir un aumento en este año fiscal, ¿ya? Pero que de facto ese dinero se va a correr en las manos para enero. ¿Qué le molesta? Si el gobierno lo recibió en diciembre, ¿qué le molesta? Decir, mira, vamos a rellenar enero. Eso no es un problema. O sea, es como el cuento este del pan de ayer para mañana. El de mañana lo recibí antier y el de hoy viene pasado mañana. O sea, esto es una tontería, señores. Pero yo no me opongo. Si ustedes quieren no mandar remesas, pues en enero, ya, en enero. Cuando piensen en otros meses, yo tal vez cambie el análisis, ¿no? En otros meses más importantes, desde el punto de vista de los meses de verano, que son meses de baja turística, el gobierno no tiene mucho donde coger dinero y cosas así. Pero enero no hay remesa. Y nosotros somos nosotros, todos los que estamos en la red, todos, los que vienen aquí, los que no vienen aquí, los 11.000 o 15.000 que sigan a Otaola, los que están con nomás Otaola, cuando usted suma a todas esas personas, somos de cada 1000 cubanos, 5. ¿Ya? Así que por ahí no creo que, aparte, si ustedes vieron el programa de Otaola de ayer y de Juan, este señor que habló de los escándalos de la Biofan, escuchen los números para que se den cuenta que la remesa comparada con la corrupción que estaba dando la Biofan no es nada. ¿Y ustedes creen que ese dinero dejó de entrar? No, el que dejó de trabajar ahí fue el abogado, porque eso siguió. Y si no siguió con Hungría, siguió con otro país. Pero miren los números de este señor para que dejen de poner la remesa, darle un valor que realmente no lo tienen. Para mí, en lo personal, ¿qué pienso yo de las remesas? Las remesas son necesarias para el gobierno cubano para lavar dinero, para blanquear dinero negro. Entonces, pero eso ya sería un mecanismo un poquito más complicado. El punto es que para lo que sí ha servido ahora es para hacer una fisura entre nosotros, ¿ya? Ha habido una fisura muy fuerte. Yo no apoyo esto,
pero yo apoyo a Otaola. Yo apoyo la forma en que critica, la forma en que aborda los problemas de corrupción en Cuba, y realmente está haciendo un gran trabajo en ese sentido, y mis felicitaciones y todo mi apoyo. ¿Ya? Eso no tiene absolutamente nada que ver con la remesa. Entonces se han convertido mucha gente, ¿no? Porque es que esa es la tarea, ¿no? Esa es la idea del gobierno cubano. Agarrarte de este solo detallito de la remesa y a partir de ahí ya hacer dos bandos. No, la remesa en el discurso de Otaola lo que ocupa es un 10% de espacio. En todo el diapasón de temas que él toca. La remesa es algo pequeñito aquí, es una tontería. ¿Me entienden? Entonces, se le está dando un espacio que no tiene, que no merece, que no le corresponde a esto. Y ahí es donde está el trabajo que espera en Cuba que hagamos nosotros y nos entonen, ¿no? O sea, estamos haciendo la lucha de ellos, de gratis. Pero no es desde ahora, eso viene desde el concierto de Juanes, eso viene desde todas estas convocatorias de todo tipo, la Constitución, ¿recuerdan aquello? ¿Recuerdan la Constitución? El voto, primero viene la Constitución, después viene la discusión del voto, y después vienen muchas discusiones sobre los programas estos de intercambio cultural, que yo apoyo el programa de intercambio cultural porque no solo se refiere a los cantantes ni nada de eso, sino que se refiere a muchas otras cosas. Eso, lo que pasa es que lo que yo sí veo y que me molesta del intercambio cultural es que nosotros no estamos metiéndonos bien en eso. Somos malos políticos. De Cuba dan conferencias en las universidades. Ahí tienes a López Levi por ahí arriba. Como parte de eso tienes al otro, ¿cómo se llama este? Puede que se llame Brandon Cárdenas o algo así. También metido inclusive en el CFR recibiendo clases. O sea, ellos sí son muy proactivos y enseguida vienen con todo lo que quieren intercambiar, el paquete completo ya de globalismo, marxismo, fidelismo, y lo traen y lo esparcen. No sé cómo es que funciona eso, que nosotros no hacemos lo mismo de aquí para allá. Entonces, si es que el mecanismo es solo para que ellos vengan y no para que nosotros vayamos, pues eso no está bien. Y entonces no lo apoyo. Pero yo no creo que el mecanismo sea ese. Yo creo que el mecanismo y los fondos es en las dos direcciones. ¿Ya? Y no sé si me equivoco, pero si es en las dos direcciones, pues hay que tener fe en la forma de pensar de uno y echar la batalla. Tú tiras los yaquis, cuando me toque a mí yo tiro mis yaquis. ¿Me entiendes? No hay que tener miedo. Ahora, si la cosa es que es como el pescado y la nasa, que entra pero no sale, pues así no cuadra. Así no puede ser. Entonces, pues nada, quería mencionar el cartelito que tengo atrás, hacer mención a la manifestación en Orlando, fue muy buena. Yo creo que yo estuve en la de Tampa también, creo que la de Tampa fue mayor, fue bastante más gente a Tampa. Hubo momentos mucho más emotivos en Tampa con la misma gente que pasaba, pero Orlando no se queda atrás. Orlando estuvo bien bueno y sobre todo porque fue la primera vez que sacamos el cartel de la Constitución C40, que ya quería decirles que tuvo muy buena acogida. Como ustedes ven, está detrás de mí. Ustedes lo ven al revés, pero todas esas cosas que ustedes ven escritas a mano fueron personas que se acercaron, agarraron el plumón y fueron firmando sus nombres en la Constitución. Y las personas, algunos de los que hicieron discursos, pues se refirieron a ella en sus discursos, en los pregones, en todo. Es algo que a los cubanos, me di cuenta, les es muy fácil aceptar esta idea. El tema es muy fácil y pues por ahí comenzaremos a trabajar. Esto no me deja invitar a nadie. Si acaso pudiera... déjame ver si esto deja invitar.
tratando de invitar a alguien, pero no. Bueno, pues no me deje invitar. Si tienen alguna pregunta abajo, no sé, quieran preguntarme algo. Hola, Leo Quintero, Guillermo, buenas noches, Mario, Adrián, Vladimir, Héctor Enrique, Gustavito. Pues si tienen alguna pregunta, dispárenla, no importa que sea fea, pueden dispararme la pregunta fea que le dé la gana. Yo haré lo posible por responderla. El otro aspecto que quería tocar, es que hay cosas que las he hablado en la directa de estos muchachos, en el pan y circo de La Patria de Todo. Y no digo pan y circo en mala onda, es en buena onda, ellos mismos le ponen así. Y es el asunto de que hay cosas que no podemos hacer, señores. Miren, nosotros tenemos muy poquitas palabras, ¿no? Con las que tratamos despectivamente a los fidelistas, ¿no? Y son muy pocas, son poquísimas, porque en ese sentido somos más respetuosos, ¿no? Somos mucho más respetuosos, porque lo que le decimos, ¿qué cosa? Le decimos comunista, le decimos... yo creo que es lo máximo que le decimos, porque lo consideramos como que muy ofensivo, y ellos lo que sienten es un halago, ¿no? Cuando uno se lo dice. Así que despectivamente no usamos nada. Pero aquí en las redes, ustedes saben lo que es un troll, ¿no? Es una persona que entra. Y buenas noches, Ricardo. Es una persona que entra y comienza a fogonearte, comienza a decirte cosas, a ofenderte, a sacar estupideces. Puede acabar de entrar y te está tirando bobería. Eso es un troll. Pero nosotros, en el lenguaje de nosotros, para hacerlo más entendible, le pusimos claria y eso se quedó, ¿ya? Y yo quisiera hacer un pedido, por favor, no usen estas palabras para personas con las que ustedes discutan cara a cara, ¿ya? Porque esta palabra claria tenemos que reservarla para estos muchachos que entran y reciben la indecorosa tarea, ¿ya?, de meterse en nuestras conversaciones y tratar de ofendernos y tratar de desvirtuar lo que estamos diciendo. Por último, me voy a referir a Díaz Canel, la visita a Argentina. Desde que Díaz Canel fue a Irlanda, por allá arriba, alguien me dijo: espera que cuando vaya a Argentina se va a retratar con Palencia. Eso está escrito por ahí por un chat, lo tengo. Y efectivamente se retrató con Palencia. Y después se refiere Díaz Canel a que va a haber una reunión, o sea, un encuentro con los cubanos del exilio en abril, qué sé yo, porque es importante. Pero él se refiere a los cubanos del exilio, a lo que ellos le llaman los cubanos dignos, ¿no? Y yo me quedé así, digo, bueno, son dignos de lástima, estos cubanos, dignos de lástima. Son gente que yo me imagino que en un barrio como San Miguel del Padrón, ¿no? Que vean una de las directas de este muchacho hablando del amor a su comandante y toda la bobería esa, me imagino que le dé vergüenza salir a la calle, ¿no? En Cuba la gente está para otra cosa. En Cuba la gente identifica la imagen de sus desgracias. Y sí es verdad que en el ambiente obrero, de trabajo y demás, no se manifiestan estas cursilerías, ¿no? De mi comandante y toda la bobería esa. Sí son antifidelistas. Cuba es un pueblo que ya entendió y simplemente no tiene las condiciones para manifestarse, no tiene las condiciones para exteriorizar todo esto. Yo decía que es muy importante hablar con los cubanos todo el tiempo, porque se está acercando un momento, en cualquier momento, se está acercando la hora del cambio y se puede estar cocinando, se puede estar preparando, ya todas estas cosas que salimos y hablamos por la internet.
Esto no es el cambio. Esto no es lo que se está haciendo. Alguien tiene que estar haciendo algo diferente, contundente. Los que dicen que aquello se tumba por la fuerza, tienen la razón. Aquello se tumba por la fuerza, aquello no se tumba de otra manera. Y lo tienen que hacer por la fuerza los que tienen la fuerza para hacerlo. ¿Ya? Eso está en manos de los militares cubanos. Eso es parte de lo que se llama su honor. Eso es parte de su tarea para con el pueblo. Y ellos tienen que cumplir esto. Eso es una tarea de ellos. Los militares son muy cuidadosos siempre en el sentido de no equivocarse, de estar seguros de que el pueblo los va a apoyar. Y aquí es donde está el trabajo de nosotros. Nosotros tenemos que hablar todo el tiempo, tenemos que explicarle todo el tiempo al pueblo cubano en qué país viven, por qué está así, por qué está en esas condiciones, para que el pueblo cubano sepa que cuando un militar, del que quizás ni saben el nombre ni lo escuchan nunca, tome el poder por la fuerza, pues tienen que lanzarse a las calles y apoyarlo. Ningún cambio que ustedes vean en el poder es malo. No se asombre, el pueblo de Cuba no se asombre. Cualquiera que dé mañana un golpe militar y tome el poder en Cuba, no es para mal. Para mal es lo que ustedes tienen ahora. Para mal es lo que tenemos ahora. Cualquier cambio es para bien, inclusive cuando parezca que no. Por la sencilla razón que va a iniciar una dinámica de sucesión de poder que hace tiempo no la vemos, ¿no? Y va a despertar las fuerzas, otras fuerzas de cambio, va a despertar a otras personalidades y otros mecanismos. Cuando hablamos del gobierno constitucional en el exilio, como gobierno de transición, el futuro de las elecciones y demás, la gente por alguna razón ignora este pedacito, ¿no? ¿Cómo vamos a quitar a esas personas de ahí? Y hay quien dice, el ejército norteamericano, es muy caro, señores, es el ejército más caro del mundo. Hágase la idea que para el presupuesto del gobierno de Estados Unidos anda por los 700.000 millones de dólares, mientras que el de Rusia no llega a 100.000. O sea, este gobierno para las mismas cosas o para casi las mismas cosas es muy caro el ejército de Estados Unidos. Y una invasión hay que pagarla, hay que cubrir esos gastos, ¿ya? Y entonces, y ellos además, como nosotros, también piensan que para ellos hacer algo así, ellos tienen que ver que los cubanos mismos están haciendo algo. Un general no va a sacrificar a un soldado por un país donde su propia gente no se sacrifica. ¿Ya? Y nosotros, la gente a veces que dice que tenemos que ir, sí tenemos que ir, y sí sería bueno todo eso, pero no coman ansias. No coman ansias porque es que moverse hacia Cuba, hacer algo, eso se puede cuando en Cuba esté sucediendo ya algo. Cuando en Cuba ya comience un proceso fuerte, ya sea un acuartelamiento, que Pinar del Río se vire, que no sé, algo así, ¿no? Que por ejemplo que se vire un cuartel en Oriente y estas cosas pueden pasar. Le estoy poniendo distintos escenarios. En un momento así, entonces es que se deciden algunas fuerzas a hacer algo. Fuerzas de aquí. Pero uno no puede ir de sopilote de aquí a entregarse de anormal, sin conocer nada, sin tener nada. Eso es absurdo, eso no lo piensen más, no lo propongan más, no hagan papelazo. Entonces, pero sí, yo no visualizo los cambios en Cuba ni a la buena, ni lo visualizo con otro ejército que no sea el cubano. Porque el ejército cubano, si se adquiere algún tipo de compromiso, es fácil, porque es el pueblo. Ya el ejército y el pueblo están bien identificados. Esto de que el ejército está identificado con los altos mandos, con el gobierno y qué sé yo, eso es un cuento, eso no es así. Poquito a poco iremos mirando cómo eso no es así. Ellos no protegen sus vidas de otros ejércitos, protegen de su mismo ejército. Ellos de quienes se cuidan en Cuba es de ellos mismos, entre ellos mismos. En Cuba yo pienso, por lo que he estado escuchando a Juan y
y he estado hablando con otras personas, escuchando como lo escucha todo el mundo. En Cuba hay tres intereses de gobierno, o sea, hay como tres tendencias dentro del gobierno cubano, bien marcadas. Y la primera se diferencia por algo generacional, son los comandantes serranos y los capitanes. Es algo que no se habla mucho, bajaron muchos capitanes de la sierra que se desmovilizaron siendo capitanes y quedaron capitanes para toda la vida. Hay muchos capitanes, comandantes desmovilizados y generales que son de los serranos. Estos forman un grupo que en este momento todavía tiene un fuerte poder de decisión. Realmente son los que tienen en este momento la parte política. Hay otro grupo que son los que están detrás de Gaesa y otras compañías como Gaesa, que son militares que tienen mucho poder, ya, pero no son militares que han sido fogueados en una guerra contemporánea, ni mucho menos. Son militares, digamos, burocráticos, ¿no?, por decirle de alguna manera. Y están los militares que pelearon la guerra de Angola, oficiales y altos oficiales que pelearon la guerra de Angola, que son personas ya más ranqueadas, ¿no? Son personas probadas en estos fueros, ¿no?, de combate y demás, que habiendo vivido una guerra como todas las personas que han vivido guerra, se quedan con sus secuelas y se quedan con ese sentido muy práctico de la vida, ¿no?, de las personas que han estado y han arriesgado todo y lo han hecho una y otra vez. Y yo más que todo pongo mi esperanza en estas personas, ¿no?, en este sector, en los militares que le sirvieron al gobierno de Fidel Castro para proteger sus negocios, ¿no?, sus tratos con Rockefeller, en Angola, en Congo, en Etiopía, y que al final de la guerra se dieron cuenta que fueron utilizados. Pero bueno, no hubo mucho que pudieran hacer, ni mucho menos. Pues yo confío en que las fuerzas para este cambio están dentro de Cuba. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pienso hacer yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, tratando de romper el mito de Fidel Castro, su vinculación con el CFR, con sectores de la CIA, hacer un poco más de investigaciones. Sería muy bueno poder lograr fondos para pagar por abrir los archivos que se refieren a la Revolución Cubana y a Fidel Castro. Y estos son muchos fondos los que hace falta mucho dinero para eso. Eso todo está cerrado por ahora, pero se pueden ir abriendo poco a poco. Eso es una, y que es muy importante, ¿no? Y la otra es la propaganda de la Constitución del 40. ¿Por qué? Porque un grupo de militares, para tomar el poder y traer a Cuba un cambio de verdad, ellos tienen que tener una plataforma política, una idea, ¿no?, un paradigma, algo por lo que ellos van a hacer eso. Esa es una de las cosas. Y la otra es, ellos tienen que estar seguros del apoyo del pueblo. Entonces, difundir la Constitución del 40, explicarles que la Constitución del 40 a uno hoy les da un piso legal para ellos tomar el poder de forma autoritaria y violenta, tomar el poder y dirigir el país hacia la restitución de la Constitución del 40, hacer esto, tienen un piso legal dentro de la misma Constitución del 40 para hacer esto, para tomar el poder por la fuerza y entonces encauzar el país hacia la restitución de la Constitución, entregarlo al gobierno constitucional y todas las cosas, con todas las garantías. Ellos lo pueden hacer, ¿ya? Y no hay que elaborar nada. La Constitución está ahí, es bien clara, es diáfana, es transparente. Esa es una. La otra es que difundir la Constitución del 40 es importante para que el pueblo conozca, ¿ya?, por qué se están haciendo las cosas, hacia dónde vamos, ¿ya?, y por qué, por ejemplo, estos militares dan este golpe.
porque una de las cosas, ese pueblo sí ustedes lo ven pasando hambre y todo lo que ustedes quieran, pero si no entienden lo que está pasando, se van a unir a más fuerte. Y en un momento de una confrontación, quién sabe hacia dónde vayan a ir, ¿no? Hacia dónde vaya la barriga esta, nuestra cantidad de gente que se va a ir detrás de la información, ¿no? Porque la información es lo que ellos lo que los va a guiar. Bueno, los voy a dejar por ahora. Yo pretendía hacer algo bien cortito, yo creo que no llego ni a la hora. Estaría muy bien así, no veo preguntas por ahí. En algún otro momento conversamos más. A la gente que apoya a Otaola, pues les deseo suerte. A los que no apoyan a Otaola, pues les pido que estén tranquilos, dedíquense a otra cosa, vamos a hablar de otras cosas y no nos mostremos como enemigos de Otaola, no lo somos, aunque no estemos de acuerdo con esto de la remesa, no tenemos por qué dirigir los cañones hacia allá, ese no es nuestro enemigo. Tenemos que seguir cada cual en lo que estaba. Y ya, eso es todo por hoy. Si no tienen preguntas, pues cierro. Que tengan muy buenas noches y gracias por haber estado conmigo.